Bien amigos, estamos ya a las 22 horas con 27 minutos y hoy vamos a tocar con un invitado especial como es el ingeniero Germán Matos, que por supuesto vamos a hablar de este tema que está motivando a una serie de conflictos, ¿no? Bolivia no está, digamos, como alguien lo dijo, una taza de leche. Hay movilizaciones del magisterio, existen movilizaciones ahora de sectores de salud que están rechazando la gestora y una serie de hechos que están motivando a que Bolivia esté disimuladamente ingresando en una convulsión. Eso es lo que nos llama mucho la atención y a nivel de lo que es el trabajo fundamentalmente de cada uno de los sectores, ¿no? Esperemos de que ahora para nadie es raro lo que dicen varios sectores, que esta reacción que tienen los sectores, salida a las marchas, un poco tardía. ¿Qué pasó en el tema de la gestora? Porque el 25, tengo entendido, un poco tal vez más antes, se va ya a aplicar, van a dejar de existir, ¿no? El 15 de mayo, en realidad, el 15 de mayo, las AFPs, AFPs Futuro, Sol, en fin, esas empresas que administraban los recursos de los jubilados van a dejar de existir y ahí hay una sola gestora. ¿Cómo está, ingeniero Germán Matos? Es un placer siempre tenerlo en nuestro programa para que podamos hablar de estos temas y otros que vamos a dialogar en estos minutos que vamos a conversar con usted. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Ingeniero, vamos a pedirle que habilite su micrófono, por favor. Vamos a aguardar que pueda habilitar entonces el micrófono del Zoom correspondiente. Sí, mientras tanto, podemos, sí, aguardar el tema del audio, que estamos con ese pequeño inconveniente, ¿no? Les decía, han salido varios sectores a protestar en ese marco de lo que significa principalmente el pedir de que la gestora deje de existir. Ahora sí ya ¿Aló? lo podemos escuchar y ver perfectamente. Muy bien. Ahora sí, vamos a volver entonces a conectarnos. Ingeniero Matos, buenas noches. Ahora sí lo tenemos con audio y imagen. Muy bien, muy buenas noches a usted y a la teleaudiencia. Vamos a hablar un poquito sobre lo que constituye el fondo de pensiones, un poquito retrospectivamente y los riesgos que se corre en la actualidad. Indudablemente la ley 1732 es la que impuso el sistema de pensiones boliviano, un sistema de capitalización individual en año 1997 como consecuencia de la quiebra del sistema de reparto. El resultado de ello es que el trabajador es la única persona que financia su jubilación mediante el pago de aportes mensuales a su cuenta personal previsional en la administradora de fondos de pensiones, AFP. Actualmente existen dos AFPs en el país. Los fondos que administran las AFPs, no cabe la menor duda, son formidables en relación al tamaño de la economía boliviana. Sin embargo, los recursos administrados por las AFPs no están disponibles inmediatamente, sino que están invertidos en valores financieros respaldados por un título con fecha de vencimiento y una tasa de interés. Además, en esta forma de títulos están resguardados en una empresa que custodia premeditadamente creada para el propósito de protegerlos de la posición física en predios de la AFPs o de la nueva gestora pública. La comparación de los dineros invertidos en estos valores en proporción al PIB representó un 57% el año 2021 en medio de la pandemia y llegaron al 58% y en un año de mayor normalidad como el 2019 llegaron al 47%. Sin embargo, el PIB es un valor que se genera anualmente y los registros del fondo de pensiones son valores acumulados desde el inicio del sistema en 1996. Ahora veamos el número de afiliados al sistema de pensiones que ha ido creciendo de 675.889 en 2001 a 2,5 millones hasta agosto del 2022. De los más de 2,5 millones de afiliados, exactamente 2,556,742, se estima que para agosto del 2022 que tan solo
820.605 cotizan efectivamente y lo hacen porque tienen un empleo formal. En julio del 2021 llegaron 803.107 aportantes efectivos. Quiere decir que únicamente el 12% de los que alguna vez pagaron el 10% para la vejez tienen un empleo que les permite continuar aportando. La diferencia es cerca de 1.700.000 están desempleados o forman parte de la gran masa de informales. De todas maneras, la cantidad absoluta creciente de los fondos administrados por los AFPs alcanzó un total próximo, como decimos, de 23.000 millones de dólares el año 2021. Actualmente rondan los 24.000 millones de dólares, que es una suma muy apreciable, ¿no? Es preciso subrayar que la fracción del saldo acumulado, la FSA, de una pensión de jubilación se actualiza en función del precio de la unidad de vejez, misma que considera la mortalidad de los asegurados jubilados, más sus derechohabientes y la rentabilidad del fondo de vejez, que este criterio es utilizado en todos los sistemas de pensiones en base a la capitalización individual, a fin de que los fondos de pensiones sean sostenibles en el tiempo. El sistema integral de pensiones SIP incorporó el principio de solidaridad con el objetivo de mejorar la jubilación a través de la pensión solidaria de vejez financiada con recursos del Fondo Solidario. Dicho fondo está compuesto por los aportes solidarios de todos los asegurados y empleadores del SIP, del sistema integral de pensiones. Si como resultado del saldo acumulado del trabajador, el Fondo Solidario fuera baja, la fracción solidaria mejorará la pensión del jubilado del asegurado previo cumplimiento de requisitos, considerando la cantidad de años aportados y el promedio salarial de los 24 últimos periodos. En este sentido, la fracción solidaria aumenta la pensión que obtendría el asegurado solo con el Fondo Solidario, ¿no? Existiendo casos donde hasta se duplicó el monto percibido con recursos del saldo acumulado del trabajador. O sea, este régimen introdujo este fondo solidario que indudablemente nos ha estado restando a quienes hemos estado aportando a las AFPs en base a tener un trabajo seguro. Entonces, de alguna manera ya se nos ha estado disminuyendo y cargando pensiones a través del Fondo Solidario de personas que no cumplieron ni siquiera con los 12 años de trabajo. Hay personas que están recibiendo esta pensión solidaria que solo trabajaron 10 años, ¿no? Entonces, ese es también un gran problema que nos ha afectado ya a los que estamos en el sistema. Los riesgos que se corre a futuro, ¿no? Al pasar el fondo de pensiones a manos de la gestora pública, se corre el riesgo que se incurra en una administración dudosa y el gobierno eche mano a estos recursos para fortificar la economía del país, postergando las aspiraciones de los pensionistas que efectivamente aportaron al sistema integral de pensiones. Armando Álvarez, ex gerente de la Bolsa Boliviana de Valores, explicó que 2 AFPs administran aproximadamente 20.000 millones de dólares de los aportes que realizan los trabajadores para su jubilación y que se encuentran invertidos en diferentes títulos valores a largo plazo. Lamentablemente, también este gobierno obligó a las AFPs a invertir en la emisión de valores que hace el gobierno para fortificar la parte económica de su gestión. Para mantener la fluidez de las pensiones, la gestora pública tendrá que vender los valores y buscar algunos inversionistas que estén dispuestos a comprar, porque el gobierno del Estado plurinacional no es solvente, especialmente en las circunstancias que atraviesa nuestra economía, con una baja credibilidad de organismos financieros. Sabemos de los últimos informes que han emitido organismos que califican el estado económico de los países, ¿no? Pese a lo dispuesto en la Ley de Pensiones 065, que es la que emitió este régimen, los límites solidarios fueron modificados por el actual régimen político del MAS antes de tiempo de lo que estaba establecido en 2 oportunidades mediante leyes 430 del 2013 y 985 del 2017, aumentando las pensiones solidarias de los jubilados en curso de pago.
¿no? Esto también les benefició a los que definitivamente no hicieron aportes efectivos como lo hacemos los trabajadores que tenemos un empleo fijo, ¿no? Nos preguntamos si la gestora pública de pensiones gestionará acciones que permitan mejorar sus prestaciones y beneficios a través de la implementación de medidas y normativas que mejoren la seguridad social de largo plazo, como se ha venido realizando a lo largo de estos 11 años de vigencia de la Ley 065 de pensiones. Un empresario como es Doria Medina puntualiza que se corre el riesgo de que la cartera de la AFP que se encuentra invertida es de 20 millones de dólares y de eso solo, dice, el 1%, o sea, unos 200 millones de dólares están en inversiones de corto plazo, en activos de alta liquidez. El resto está invertido a largo plazo, especialmente en bonos del Tesoro Nacional, que como sabemos actualmente pasamos por una situación bastante difícil. Por tanto, yo creo que hay algunos riesgos que hay que analizar en el traspaso que va a ocurrir, ¿no?, de los fondos de pensiones a la gestora pública, tomando en cuenta de que en algunos momentos se va a ir manipulando la gestión de estos recursos en función de la demanda política y la demanda económica que tenga el actual gobierno. Muy bien, ingeniero. Creemos que este factor, principalmente ahora, el gobierno dice, ¿no?, que la gestora es lo mejor, porque no se van a desviar recursos. Es más, la gestora o las AFPs nunca han pagado el bono dignidad para la tercera edad y otros beneficios, y los recursos están garantizados. Claro, indudablemente el gobierno está tratando de lanzar una serie de avisos o propuestas para convencernos que la gestión de nuestros aportes a través de la gestora pública va a ser mucho mejor que en manos de la AFP. Por ejemplo, ellos dicen ya la gestora no va a cobrar por la gestión de nuestros recursos, que es lo que indudablemente a las AFP nos cobran. Eso es una propuesta que dicen que ya no va a tener lugar y eso va a mejorar nuestra situación. Pero, sin embargo, sabemos cómo ha quebrado el sistema de reparto, ¿ya?, donde ha habido una alta corrupción y donde no se ha podido rescatar los fondos. Son millones de bolivianos que se han perdido en esa oportunidad y es a raíz de eso que se creó las AFPs para la administración del sistema de pensiones. Luego, sabemos que se ha obligado a las AFPs a comprar, por ejemplo, los bonos del Tesoro que emite el Tesoro de la Nación o el Banco Central de Bolivia, pero que actualmente, sin duda, se han devalorizado, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, una disminución de nuestros recursos porque cuando queramos revenderlos, estos bonos del Tesoro, vamos a recibir menor cantidad de recursos. Eso es lo que va a ocurrir también, ¿no? Entonces, hay que estar conscientes que definitivamente fondos privados en manos del Estado Nacional no van a ser muy bien administrados por las circunstancias que ya pasemos hace, digamos, antes del 96, antes del 97, ya cuando quebró casi el sistema solidario de pensiones. Muy Ahora, bien. el tema es que también nuestras organizaciones sociales y gremiales están, digamos, reaccionando muy tardíamente. Esto debía ya, digamos, anticipadamente ver las propuestas de oponerse a este traspaso un año antes, por lo menos. Hoy ya estamos cerca a unos días de que ocurra esto. Lógicamente no sé si habrá tiempo para oponerse a esto. Sin embargo, una reacción es muy tardía de todas las organizaciones de trabajadores que definitivamente están viendo un gran riesgo en que estos fondos sean administrados por la gestora pública. Claro, ¿no? Porque las organizaciones hoy están saliendo a marchar cuando ya, como lo decían algunos, cuando el pan ya ha salido del horno, ya no hay vuelta que dar. Y definitivamente el 15 de mayo
dejan de existir las AFPs, dejan de administrar los recursos, digámoslo así, y a partir del 15 de mayo la gestora aplica todo lo que pueda ser en el tema administrativo. Ahora, ingeniero, para que la gente también pueda un poco conocer esto, ¿qué riesgos hay con la gestora o no se avisora aquello en este tema de las pensiones, la administración de recursos de los jubilados, que es lo que más temen, ¿no? Dicen, esos recursos se van a entrar en bancarrota, no vamos a tener jubilación. No creo que también pueda ser tan extremo el tema de la gestora. Claro, no, con la experiencia que hemos tenido del sistema solidario, donde ha habido una quiebra económica tremenda, es que la gestora va a ser manejada políticamente, indudablemente, eso no quepa duda. Es que va a seguir comprando bonos del Tesoro, le van a obligar a seguir comprando bonos del Tesoro General de la Nación, pero eso significa a la postre pérdidas, porque el valor bajo el cual se emite un bono en determinado tiempo tiene un valor, pero pasa el tiempo y en función del estado de la economía nacional, ese bono o puede volverse a rescatar al mismo precio o en el peor de los casos, como está ocurriendo en este momento con la economía nacional, se va a devalorizar y eso significa una descapitalización de los recursos de los futuros y de los actuales jubilados del país, ¿no? Entonces, ese es un gran riesgo que corremos, que sea manejado muy políticamente para también satisfacer, digamos, y lograr que se solvente la economía nacional. Ahora, otra cosa es que, lamentablemente, la liquidez, ¿no?, del sistema, ya con las AFPs tenemos que 20.000 millones de dólares están invertidos a largo plazo y eso no se va a recuperar muy fácilmente y solamente de esos 20.000 dólares, casi 2.000 millones de dólares, el 1% están disponibles para la jubilación. Luego, eso implica que no va a haber mucha fluidez para el pago de pensiones de los futuros jubilados que van a seguir emergiendo en el país. Ahora, lo que tendría que hacer la gestora pública es, tendría que vender los valores ¿ya? Y buscar algunos inversionistas que estén dispuestos a comprar los mismos porque el gobierno del Estado plurinacional no es solvente en este momento, especialmente en las circunstancias que atraviesa la economía del país, con una baja credibilidad de los organismos financieros. También es posible que ya en dos oportunidades el gobierno del MAS ¿no? ha quebrantado la ley de pensión 065 que ellos elaboraron, ¿ya? Cuando los límites solidarios fueron establecidos por esta ley, pero antes de tiempo estableció en dos oportunidades una rectificación, ¿ya? Mediante la ley 430 el 2013 y la 985 el 2017, ¿no? Entonces, aumentando las pensiones solidarias, también a presión de los sectores que definitivamente tampoco han hecho un aporte sustancial. Hay asegurados que están dentro de esta línea de la pensión solidaria que solamente han trabajado 10 años y tienen solamente aportes de 10 años y con aportes de 10 años se les ha dado la pensión solidaria vitalicia. Entonces, pero ¿de dónde está saliendo? Esos fondos están saliendo de los aportes que hacemos los trabajadores que hemos hecho aportes al sistema de pensiones por tener, digamos, un trabajo estable, ¿no? El resto no. Entonces, ahí ha habido también, vemos como el gobierno del MAS ya ha quebrado su propia ley, ya mediante estas dos leyes, 430 y 985. Ahora, nos preguntamos también en el hecho de que la gestora pública podrá mejorar sus prestaciones y beneficios a través de la implementación de medidas y normativas que mejoren la seguridad social a largo plazo. Yo creo que definitivamente aquí no vamos a tener que esperar mucha mejora porque definitivamente al estar en manos de la gestora pública, indudablemente el gobierno va a manejar, como decimos, el sartén o para
poder, digamos, obligar a la gestora a comprar los bonos que emitan, ¿no? Y Claro. estamos viendo que ha tenido dos fracasos el actual régimen en vender bonos porque definitivamente debido a la situación económica del país, generalmente el gobierno vende los bonos a un precio determinado, pero después al plazo de cumplimiento de recobrar el bono, uno recibe menos recursos económicos. Ese es el gran riesgo que también seguimos teniendo en el paso de nuestros fondos de jubilación a la gestora pública. Ahora, ingeniero, las AFPs, ¿en qué van a quedar? ¿Cuál va a ser el futuro de estas AFPs? Yo creo que no reaccionamos en realidad a través de la COP, etcétera. Debíamos exigir que existan dos sistemas, ¿no? De seguridad, una privada a través de las AFPs y otra a través de la gestora pública, y debía ser de forma voluntaria, ¿no? Quienes queramos seguir dentro del sistema privado de gestión del sistema de jubilación y otros si querían pasar al sistema público podían hacerlo. Lamentablemente aquí se está actuando de forma dictatorial y el gobierno ha determinado, el régimen ha determinado que todos los fondos maneje la gestora pública, pero lo ideal hubiera sido tener dos sistemas, uno privado de gestión de las jubilaciones y otro público de gestión de las jubilaciones. Yo creo que eso también era saludable para hacer una competencia sana entre un sistema privado y un sistema público. Entonces, el tema es de que también ya el país ha sido también demandado, ¿no? Por el Banco Español ante organismos internacionales para que cubra, digamos, el costo que ha representado de que habiendo creado la gestora pública hace años, tampoco el gobierno ha tomado el toro por las astas y esta gestora pública con muchos rechazos recién está tratando de administrar las pensiones de los jubilados después de muchos años. Y este ha tenido, digamos, un impacto definitivamente en la gestión de los recursos y por este motivo es que el sistema privado de pensiones le ha demandado al Estado Nacional y ha ganado en una demanda internacional el resarcimiento de daños por más de 100 millones de dólares, es mucho más todavía. Entonces, de eso van a tener que pagar el Estado Nacional. ¿Y con qué fondos lo va a hacer? Va a recurrir a nuestros fondos para poder pagar esa demanda internacional que le ha planteado, digamos, las AFPs, ¿no? Así es, ingeniero. Bueno, veremos qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a salir de aquí en adelante. Bueno, lo único que muere es la esperanza, dices, ¿no? También los trabajadores han señalado que van a seguirse movilizando y esto va, bueno, llegar, esperemos, a un feliz acuerdo, porque ya las cosas están hechas, ya es difícil dar, digamos, un paso atrás. Ya falta muy poco para que ya en realidad la gestora ya está manejando todos estos recursos, ya solo falta el cierre, digamos, de cajas de las AFPs.